Buen día, jóvenes de octavo grado, siempre con ustedes el profesor Water del área de ciencias naturales, ¿verdad? Hoy nos corresponde hablar un poquito acerca de la lección número 14, que es el efecto invernadero. Tenemos aquí las expectativas de logro y se describen las características de los fenómenos climáticos mencionados, sus efectos en la salud y economía del país, ¿verdad? Ese es el objetivo que tenemos al abordar este tema. Aquí tenemos una parte de explorando nuestros saberes donde dice: comento con mis familiares y escribo en mi cuaderno lo siguiente, observo el gráfico y respondo las siguientes interrogantes. ¿Qué gases se encuentran en mayor proporción en el planeta? Entonces ahí usted va a ir viendo las preguntas y va a ir contestando en su cuaderno. Luego tenemos ahí parte del proceso, dice Leo. Construyendo nuevos saberes, dice Leo, analizo, comento con mis familiares y copio en mi cuaderno la siguiente información. Dice que el efecto invernadero es un fenómeno natural de la superficie terrestre, en el que se produce calentamiento parecido al de un invernadero. Un invernadero, jóvenes, es como una especie de casa de tela donde los agricultores o ingenieros agrónomos introducen una serie de plantas, porque esos lugares, como están forrados con una tela especial, absorben el calor del sol y lo mantienen dentro del lugar este. Entonces por eso se llaman invernaderos, ¿va? Porque ese calor le ayuda a las plantas a poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, para explicarles de dónde viene este término de efecto invernadero. Debido a la radiación térmica que emite la superficie terrestre, después de que los gases de efecto invernadero como el nitrógeno, ozono, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbonos y oxígeno absorbieron la radiación solar. Bueno, dice ¿cuál es el proceso de efecto invernadero? La absorción de la radiación emitida por el sol en las capas de la atmósfera, ¿verdad? Se absorbe, recuerde que el sol manda sus rayos y nuestras capas de la Tierra, ¿verdad?, absorben la luz del sol, ¿verdad? Recuerden que en el tema anterior hablábamos de las capas de la Tierra, de las capas de la atmósfera, ¿verdad?, que son la troposfera y las otras que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Luego dice, reflexión de la radiación solar, aproximadamente 30% de la radiación absorbida. La captación de la radiación solar reflejada por los gases invernaderos y la radiación solar liberada al espacio. El ciclo formado por los puntos B y C, que son este de aquí y este de aquí, es el responsable de la elevación de la temperatura en las capas más cercanas de la superficie terrestre. ¿Cuál es el problema, jóvenes, de este efecto invernadero? El problema es que las capas de hielo de los polos se están derritiendo y esto está causando una gran pérdidas, porque hay países como por ejemplo en Europa, los Países Bajos, ¿verdad?, Venecia, se inundan, ¿verdad?, por el de hielo que produce esto, y cuando un pedazo enorme de hielo cae al agua se producen maremotos o incluso temblores, y eso puede ocasionar serios problemas al planeta. Luego vamos a hablar aquí un poquito más sobre el tema del calentamiento global. Tenemos aquí que el uso excesivo de combustibles fósiles. Ustedes saben que los vehículos en los que nos transportamos en su gran mayoría necesitan combustibles fósiles, ¿va? Fósiles viene de que son combustibles que el ser humano utiliza máquinas para taladrar la tierra y para sacar del fondo de la tierra todo ese material a través del cual se logran extraer todos los combustibles, ¿va? Por eso se llaman fósiles, porque generalmente son compuestos que se han formado a través de millones de años en animales que se murieron y plantas. Entonces todo eso fue formando estas sustancias fósiles, ¿va? Ustedes ya lo conocen, ¿va? En el caso del petróleo, que de ahí se sacan todos los combustibles, ¿verdad? Y el resto pues se saca el asfalto, ¿va? Que es un material que sirve para arreglar las calles. Luego dice que en las actividades industriales y del transporte ha provocado un incremento en las cantidades de óxido de nitrógeno, dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. A esto se le llama otras actividades humanas también, ¿va?, como la quema y tala de los bosques. Esto le hace un gran daño, jóvenes, a la atmósfera porque se contamina con gases tóxicos, ¿verdad? Y esto ayuda al calentamiento global. Esto ha limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero. Este dióxido de carbono, jóvenes, generalmente es el que nosotros producimos al respirar.
Cuando nosotros respiramos, absorbemos oxígeno y sacamos el dióxido de carbono, ¿verdad? Pero cuando el hombre ya se dedica a hacer otro tipo de actividades como esas talas y quemas, entonces se producen los problemas, ¿va? Hay un incremento exagerado y eso daña la capa de ozono, ¿va? Entonces, al haber agujeros en la capa de ozono, los rayos solares entran directo al planeta y por eso nosotros sentimos que el sol cada vez es más fuerte, porque no existe esa protección, ¿va? Ya hay demasiados agujeros en la capa de ozono debido a la contaminación que nosotros como seres humanos hemos ido produciendo. Luego dice acá la liberación de gases como el dióxido de carbono influye directamente en la atmósfera, ya que estos atrapan la energía de la necesaria, ¿va? Si estos gases siguen acumulando más energía de la que deberían, entonces la temperatura del planeta aumentará poco a poco y modificará la temperatura global. Este fenómeno se conoce como calentamiento global y este provoca el cambio climático que tanto nos afecta. Recuerden ustedes que entre más aumenta la temperatura, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a empezar a sufrir una serie de cambios, ¿cierto? Nos vamos a deshidratar, incluso nos podemos morir por un sol extenuante, por un sol demasiado fuerte. Incluso han salido muchísimas enfermedades como el cáncer de la piel por estarse exponiendo tanto al sol. Entonces uno debe tener cuidado y evitar las actividades que puedan dañar la capa de ozono. Bien, siguiendo acá tenemos, jóvenes, algunos efectos del calentamiento global, por ejemplo, el ascenso de la temperatura global, ¿verdad? El derretimiento de los polos, lo que yo les hablaba, ¿verdad? Se derriten grandes pedazos de hielo que caen al agua y como son grandísimos, incluso hay unos pedazos de hielo que son tan grandes, que son más grandes incluso que países enteros del mundo. Entonces, cuando estos pedazos caen al agua, ¿verdad? Generan terremotos, generan tsunamis, generan olas inmensas que pueden llegar a producir problemas serios. Vaya, se han dado casos, por ejemplo, en Filipinas, que hubo un tsunami terrible, en Japón y en varios lugares que están más cerca del mar. Luego tenemos aquí el aumento en el nivel del mar, ¿va? Cuando un pedazo de hielo se derrite, simplemente podemos verlo cuando nosotros echamos hielo en un vaso con agua. Vamos a notar después de un tiempo que el agua se hizo más. ¿Por qué? Porque el hielo se derritió. Lo mismo sucede con estos pedazos de hielo de los polos, ¿va? Si cae un pedazo, entonces la cantidad de agua en el océano va a aumentar. Y eso puede provocar severos problemas, ¿va? En países, así como les decía yo, de Países Bajos, Holanda, Japón, Filipinas y todas esas islas que están separadas de tierra firme, puede provocar inmensos problemas, ¿va? Luego habla de cambio en los patrones de precipitación. ¿Qué significa esto? Que puede ser que después de que llovía poco, llueva mucho, o puede ser que después de que llovía mucho no llueva. Entonces, por eso hay cambios en los patrones de la precipitación, es la lluvia, jóvenes. Mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, dice la extinción de especies debido al régimen cambiante de la temperatura. Nosotros, jóvenes, podemos aguantar los cambios climáticos, incluso nos podemos ir a vivir a un lugar helado, nos abrigamos y no hay problema. Podemos irnos a un lugar cálido, nos ponemos ropa cómoda y no hay problema, pero los animales no pueden aguantar eso. Si usted lleva un animal de aquí al Polo Norte, se muere del frío. Y si usted lleva un animal del Polo Norte aquí a este lugar, se muere de la calor, porque su cuerpo no está adaptado para vivir en cualquier parte como el nuestro, ¿va? Ellos sí se mueren, entonces por eso habla de la extinción de las especies, ¿va? Luego dice mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, ¿va? Esto habla de, por ejemplo, de tormentas tropicales, de huracanes, y que se dan en una forma más frecuente debido al cambio climático. Porque cuando hay aire caliente abajo y aire helado arriba, entonces ahí se empiezan a mezclar y ahí es donde se producen los tornados, ¿va? Que tanta destrucción causan en países como Estados Unidos, Europa. Luego habla aquí de la acidificación del océano. ¿Qué significa? Que el océano se vuelve más ácido y esto provoca que muchos seres pues mueran porque no soportan estos niveles de acidez. Luego tenemos aquí lo que es la amenaza en la seguridad alimentaria por disminución de las cosechas. Eso sucede, jóvenes, porque generalmente cuando llueve esa agua sirve a los cultivos, pero si llueve una agua ácida, esto daña y mata los cultivos, entonces ya no tendríamos nosotros la manera como poder cosechar todas las frutas y las verduras con las que normalmente nos alimentamos. Por eso es que esto es tan importante que debemos cuidarlo,
porque de no ser así podemos pasar muchas necesidades, ¿va? Bien, luego tenemos este esquema aquí que habla de que observo y analizo la siguiente imagen y hago un resumen acerca del calentamiento global. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, el Sol, ¿verdad? Que envía sus rayos, ¿verdad? Y estas son las capas de la Tierra, la atmósfera, que nos protegen. Si ustedes se fijan, hay un montón de rayos del Sol que se reflejan y salen, ¿verdad? Porque el planeta no los necesita. Y la otra parte se queda alrededor del planeta y es lo que nos da calor, lo que nos da luz, lo que le ayuda a las plantas a poder sobrevivir, a hacer su proceso de fotosíntesis, ¿va? Ustedes pueden ver aquí, se ve un mapa del mundo donde se ve que nuestro mundo está caliente. Eso es lo que significa ese color amarillo. Miren, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que se ve todo amarillo. ¿Por qué? Por la contaminación que hemos producido como seres humanos, ¿verdad? Y aquí hay otro esquema donde se ve, por ejemplo, el problema que causan las empresas con esas grandes contaminaciones de humo. Aquí se ve el humo, ¿verdad? Y ya después cuesta que este humo genera dióxido de carbono y después se genera la famosa lluvia ácida. Esa lluvia ácida, lejos de ayudar, es una agua que contamina, que daña los cultivos, que le puede dañar la ropa, que le puede quemar la cara, la piel, y eso es un gran problema, por eso debemos evitarlo. Bien, jóvenes, por mi parte es todo. Espero que les haya quedado claro el tema, ¿verdad? Estas imágenes que ustedes ven acá son del libro de texto que está en forma virtual, ¿verdad? Que lo veo mucho mejor para poderles explicar el tema, porque aquí aparecen los dibujos que están en el libro, ¿verdad? Entonces, para que podamos hacerlo mejor. Entonces, vamos a tratar de seguir haciendo videos con el libro para que ustedes puedan ir entendiendo bien el tema. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues entonces ya saben, estamos a la orden. Por mi parte es todo, jóvenes. Pasen feliz día, bendiciones.